Los músicos de nuestras parroquias deben percibirse como herederos indirectos de los cantores del pueblo de Israel. Emaús Radio te da la cordial bienvenida a nuestro programa Música y Liturgia con el licenciado Ronaldo de la Roca. Señor, Señor, tu iglesia está aquí. Señor, Señor, marchando en pos de ti. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente el pueblo está. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe. Oración del músico litúrgico. Señor Dios nuestro, nos has llamado a servir y a poner a disposición de la comunidad los dones y talentos que nos has regalado. Nos has elegido para animar la liturgia con nuestra voz y nuestra música. Te damos gracias por el privilegio y te pedimos sabiduría para poder cumplir esta hermosa misión con alegría, responsabilidad y sencillez. Enséñanos a servir orando, a orar cantando y a cantar sirviendo. Que no busquemos gloria mundana, sino que ayudemos a nuestra comunidad a darte gloria a ti, nuestro Dios y Señor. Con el salmista te decimos: para ti es mi música, Señor. Santa María, Madre y Maestra, ruega por nosotros y canta con nosotros. Amén. Mis amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en la cabina de Emaús Radio para llevarles otro programa más de música y litúrgica. El día de hoy voy a empezar un poco rapidín porque les cuento. Hay un tema que, yo he preparado todos estos temas que les presento. Hay un tema que tenía por allí, pero no tenía la intención, primaria de compartirla con ustedes. Pero reflexionando mejor, dije, no, yo creo que vale la pena. Vale la pena porque entiendo que no solo gente del ámbito musical me puede estar escuchando, sino que también gente de otras pastorales, de otras circunstancias, y entonces a lo mejor esto les interesa. La presentación es el tema, la música en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a lo que es la música? Y naturalmente voy a hacer énfasis, la presentación va a hacer énfasis en lo que era la música en el pueblo de Israel. Y digo que voy a comenzar rapidín porque es una presentación un poquitín larga. Les cuento, yo creo que ya lo saben, todas las presentaciones que yo he compartido con ustedes en realidad eran presentaciones PowerPoint. O sea, pues se mueven y tenían muñequitos y se movían y toda la cosa, pero naturalmente no se puede proyectar una presentación PowerPoint por acá. Entonces yo las convertí en PDF y es lo que yo pues he compartido con ustedes a lo largo de estos casi 4 meses. Entonces, esta es una presentación, yo las he convertido en diapositivas y entonces esto facilita la proyección de estos temas y de estas diapositivas acá en los estudios y en la radio y en los aparatos e instrumentos que tiene Emaús Radio. Así es de que voy a compartir con ustedes esa presentación, la música en la Biblia. Pero antes quisiera hacer referencia a 2 cosas. Les cuento que lamentablemente la película que les comenté que hace 3 semanas fui a ver, El beso de Dios, pues ya no está en cartelera.
No sé cuántos días estuvo proyectándose, pero ya no está en cartelera. Claro, la temática pues es una temática no comercial, entonces, pero hay que agradecer a esta cadena de cines que tuvo a bien proyectar esta película. No sé si estarán algunas de las plataformas que se dedican a proyectar películas, no lo sé, pero si tienen oportunidad de verla, pues sí, ojalá puedan pescarla por ahí. Es una catequesis muy linda, muy moderna, muy especial, muy técnica diríamos, pero por otro lado muy profunda, muy espiritual de lo que es la misa. Ojalá puedan alguna vez conseguirla. Y la otra cosa que quería comentarles también al inicio es que el día miércoles de esta semana, martes o miércoles, sí, se estuvieron cumpliendo 60 años que se cerró, digamos oficialmente, todas las reuniones y todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Y bueno, uno se da cuenta a lo largo de estos 60 años, sobre todo pues los que de algún modo nos hemos interesado por estudiar y comprender este documento de la Iglesia, que fue un documento que se emitió después de muchas sesiones, muchas horas de trabajo con todos los obispos del mundo. Pues uno se da cuenta que 60 años después, como decía el cardenal de Honduras, es un desconocido todavía para la Iglesia, para los fieles. Y es curioso porque al inicio del documento, pues obviamente primero se dirige a todo lo que es el magisterio de la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, el clero, y también incluye a lo que son todos los fieles, pero como estamos al final de la lista, como que nadie se preocupó, o muy poca gente se preocupó de hacernos ver el contenido de estos documentos, que vuelvo a repetir, es nuestra Carta Magna. Ahí hay muchos temas, no solo de liturgia, hay muchos temas. La Iglesia frente al tercer milenio, que en ese tiempo todavía estaba, como quien dice, a las puertas del tercer milenio, ¿verdad? No, del segundo milenio, 1900, no, tercer milenio, a las puertas del tercer milenio. Pero ahora ya pasaron 60 años y sí, sigue siendo un perfecto desconocido, especialmente para todo lo que es el pueblo laico. Así es de que bien vale la pena, que nunca es tarde, pues toda la gente que participa y que hace presencia en los templos y que ayuda a las celebraciones litúrgicas de nuestras iglesias, pues que todavía es tiempo de poder leer y estudiar eso y ponerse al día, aunque sea 60 años después. Algunos estudiosos dicen que necesitamos ya un tercer concilio vaticano, un Vaticano III. Sin embargo, parece simpático, ¿verdad? Que algunos están pidiendo ya un nuevo concilio, en donde sea y cómo se llame, quién sabe, ¿verdad? Sin embargo, el Concilio Vaticano II sigue siendo un desconocido. Bueno, esto era lo segundo que quería comentarles. Ojalá a las puertas ya, entradas 60 años del tercer milenio, pues podamos conocer nuestra Carta Magna. Bien, entonces comenzamos prontito con lo que les digo, es la presentación del tema la música en el pueblo, la música en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La música en la vida del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y empezamos con la primera presentación. Yo voy a hacer relativamente pocos comentarios porque les digo, la presentación es un tanto larga.
No obstante que pues ahí hay dibujitos y colores y todo, es un tanto larga y no creo que haya mucho que comentar, porque esto sí es historia. Bien, tuvimos un pequeño ajuste técnico acá, así es de que entonces el tema entonces es la música en la vida del pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, Israel. La segunda diapositiva, el Cántico de Moisés. La primera mención de la música que se hace en la Biblia la encontramos en el mismísimo Génesis, que menciona a Jubal como padre de todos aquellos que se dedican a interpretar la cítara y la flauta. Esta cita o este episodio lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 19. Es la primera mención que se hace en la Biblia del uso de la música y de los músicos. La primera vez que se menciona a los músicos. De hecho, no estoy seguro, pero me parece que los primeros artistas que se mencionan en la Biblia no son alfareros, ni carpinteros, ni pintores, ni escultores, ni herreros, sino que son los músicos. Imagínense ustedes la música. Sin embargo, en el libro del Éxodo, en donde se habla, o es en el libro del Éxodo, en donde se habla propiamente de cantos y música. Allí, tras ser liberado de la esclavitud de Egipto y luego de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel entona cánticos de alabanza y danzas de alegría. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículos del 1 al 22. Pero vuelvo a repetir, los músicos es el primer arte y el primer oficio que se menciona en la Biblia. Si estoy equivocado, pues lo voy a revisar, pero casi estoy seguro que es eso. Nunca había leído estos primeros libros de la Biblia bajo este criterio o bajo esa búsqueda, ¿verdad? ¿Quién será los primeros artistas u orfebres o algo que menciona la Biblia? Nunca lo he leído bajo ese criterio, pero estoy casi seguro que los músicos somos los primeros que aparecemos. De hecho, y esto es algo curioso también, se menciona, según la tradición, que en el cielo, no, los que van a estar ahí haciendo algo, entre comillas, ¿verdad? Haciendo algo, no son los pintores, ni los escultores, ni los bailarines, ni los mimos, ni los herreros. Los que se menciona que vamos a estar allí somos los músicos, es la música, los coros celestiales, eso es lo que se menciona ahí. Así es que la música es algo importante. Bien, ahí aparece Moisés con las tablas de la ley, ¿verdad? Y aparece Moisés ahí tomado de la película Los 10 Mandamientos, pues en el momento en que se abre el mar. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Dice,
En tal circunstancia, o sea, cuando pasan el mar Rojo y ya son libres, dice, en tal circunstancia se constata que todo el pueblo aclama, canta, danza y participa con gozo. Solo quiero hacer énfasis en eso. Todo el pueblo aclama y canta. Así deberían ser nuestras misas. Toda la asamblea aclama y canta. Danza, pues no, eso no está dentro de lo que es el ordinario de la misa, pero los cantos sí. Es una proclamación y celebración de la acción salvadora de Dios, el paso, Pascua, de la esclavitud a la libertad. Es una imagen profética del cántico del Cordero, del Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? En donde se proclama también la salvación del pueblo por medio de la Pascua de Cristo. La misa es un memorial de la pasión y resurrección de Cristo. Así es que también allí deberíamos participar todos, aclamando, cantando y quizá danzando en nuestro interior, en nuestro corazón. Siguiente, por favor. Otras narraciones bíblicas en donde se hace mención del empleo de la música y cantos pueden citarse las siguientes. En la caída de los muros de Jericó, al sonido de 7 trompetas. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y el 30 y en Josué. Ahí encontramos esta narración de la caída de los muros de Jericó. Y aparece una imagen donde vean, están los muros de esa fortaleza. Y como les decía hace 8 días, me parece, los que iban al frente de los batallones del pueblo de Israel no eran otra cosa más que los músicos. Y a ellos se atribuye el sonido de las trompetas, a ellos se atribuye precisamente la caída de los muros de Jericó. No es exactamente, según los entendidos y los exégetas, no es exactamente que los muros se cayeran, que se derribaran como que si hubiera habido un derrumbe ahí, que se cae pues una pared o algo, sino que la idea es que esa ciudad se derrumbó. Esa ciudad fue vencida por el pueblo de Israel. Pero los músicos eran los que iban al frente, como les digo, en primer lugar para clamar la ayuda de Dios y en segundo lugar para asustar y descontrolar a los enemigos de Israel. No esperaban que fueran músicos, que fueran sonidos los que fueran al frente. Luego también los encontramos, otras narraciones de la Biblia, en las guerras de los israelitas contra otros pueblos. Los cantores y danzantes, ahí aparecen los danzantes, ¿verdad? Iban al frente. Esta la encontramos en la primera carta a Samuel, ¿verdad? En el libro primero de Samuel, el capítulo 18, versículos 6 al 8. Los músicos y los cantores y danzantes. Comento brevemente, por televisión he visto con intenciones puramente estéticas y también para comparar algunas cosas que nuestros hermanos separados realizan. Aquí hay algunas iglesias grandes, iglesias importantes de los hermanos separados, en donde he visto que antes o después o durante sus celebraciones, ¿verdad? Durante sus cultos, pues danzan, bailan con banderas. Me imagino que están tomados de estas cosas, pero ellos hacen esto, ¿verdad? Pero ellos no tienen misa, entonces es otra cosa distinta a la que ellos realizan. Así que ojalá no se nos vaya a ocurrir hacer experimentos y empezar a danzar en la iglesia.
Después de la misa, puede el pueblo de Dios junto con el párroco y algunas otras gentes realizar actos y si quieren bailar, danzar y todo, no hay problema. Pero durante la misa, según el magisterio de la iglesia, eso no procede. Bien, sigamos. La siguiente, la Biblia guarda la memoria de mujeres cantantes. Miren, mujeres cantantes, quienes además tocaban y bailaban. Mujeres cantantes. ¿Qué pasó? Bueno, esta no es un programa que hable sobre la historia de la iglesia, pero naturalmente algo pasó y en un momento dado, pues las mujeres estuvieron fuera de todas las actividades litúrgicas de la iglesia. Habría que revisar, como les repito, la historia de la iglesia. Yo tengo algunos recuerdos del curso que llevé por ahí en la Facultad de Teología, pero no es el caso mencionar ahora. Pero vean, las mujeres en el antiguo pueblo de Israel tenían un papel muy importante. ¡Qué bueno que el Concilio Vaticano II abrió, entre otras cosas, la puerta que las mujeres tuvieran una participación igualitaria que los hombres? Por eso lo dijo el Concilio Vaticano II. Por eso hay que leer y estudiar esas cosas para valorarlas y agradecerlas. Bueno, aquí tenemos a Miriam y a sus compañeras. Respondieron al himno de triunfo de Moisés. Hay que leer Miriam. Luego tenemos la canción de victoria y regocijo de Débora. Bueno, eso del himno del triunfo de Moisés naturalmente está en el libro del Éxodo. Luego tenemos la canción de victoria y regocijo de Débora, que está en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos de 1 al 4. Lástima que en ese tiempo no habían grabadoras, no había forma de grabar. Qué bonito sería, ¿verdad?, que pudiéramos escuchar 2500 años después cómo cantaba Débora, cómo cantaba el pueblo de Israel. Pero no tenían ese tipo de técnicas que nosotros ahora tenemos. Luego encontramos la hija de Jefté dando la bienvenida a su padre. Esta es una historia muy interesante, muy tierna, muy tierna. Está en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 34. La hija de Jefté dando la bienvenida a su padre. Si pueden, lean eso, porque es una historia de paternidad y de filial muy, muy interesante. Que uno lee eso y dice, esto está pasando ahora también. Bien, y finalmente encontramos otra mención en la Biblia de las mujeres de Israel cantándole al rey Saúl después de la victoria de David sobre Goliat. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia, verdad? De David que venció al gigante Goliat. Pues también es una historia curiosa porque es cantándole al rey Saúl, cuando en realidad el que fue héroe, y no de Marvel, el que fue héroe fue David. Pero para que no entraran en discordia y todo, le cantaron al rey Saúl, que era el jefe. Bien, estas son algunas, digamos, menciones así breves, rápidas, de lo que es la Biblia en el Antiguo Testamento. Terminamos la primera parte de estas presentaciones con la última de esta que dice: a través de estos hechos puede entenderse el papel de la música como. Tomen en cuenta esto y comparémoslo con lo que actualmente hacemos en la iglesia, con lo que actualmente hacemos en la liturgia y su relación con la música. En el antiguo pueblo de Israel, entonces, la música era una expresión de la confianza en la salvación para quienes creen en Dios, Yahvé,
expresión de la confianza en la salvación. Por eso, miren, aquí tenemos otra referencia por la que a mí me apena, me entristece cuando voy a alguna misa y veo que la asamblea no canta. Y no que somos herederos del pueblo de Israel, pues, no que somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué la asamblea no canta? No canta porque los músicos, de algún modo, no la han motivado, no la han guiado, no la han enseñado, no han tomado una actitud pedagógica de enseñanza para que toda la asamblea canta. Y no sean solo los músicos los que canten expresando su confianza en la salvación del Señor. No, toda la asamblea. Luego también el papel que la música desempeñaba y desempeñó en el pueblo de Israel, dice, es fundamental en la gratitud, la alabanza y la proclamación de su poder. Es fundamental en la expresión de la gratitud. Vuelvo a repetir, qué triste ir a una misa, ver que el coro está cantando o el solista está cantando y la asamblea no canta. ¿No tenemos derecho a expresar nuestra gratitud? ¿No tenemos derecho la asamblea a la alabanza? ¿Y no tenemos derecho la asamblea a expresar el poder del Señor? Me encanta cuando voy a una misa y el párroco, el sacerdote, canta. Él está siendo partícipe de esto. Y aunque quizá el sacerdote no lo sepa o no haya tomado la lectura de la Biblia bajo este criterio de músico, un sacerdote que canta motiva a la asamblea a estas actitudes para con Dios. Y finalmente dice, es la base fundamental en la celebración de la vida litúrgica de Israel y por ende de la Iglesia. Fue la base fundamental en la celebración de la vida litúrgica de Israel. La música. Los israelitas no concebían una celebración litúrgica sin música. Deberíamos de entender eso, ¿verdad? No concebir una celebración de la misa sin música, sin cantos, sin alabanzas al Señor y que sea la asamblea. Por cierto, una misa, tiene tanto valor y es exactamente igual en su alcance, en sus objetivos, ya sea con música o sin música. La acción ahí es del Señor, no es de la música. Pero la música le da ese toque especial, ese toque particular que ya el pueblo de Israel lo entendía así. Bien, hacemos nuestra primera pausa musical y volvemos en breve con ustedes con la segunda parte de la música en el pueblo de Israel, la música y su papel en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cantar con esperanza.
Bien, hemos escuchado una propuesta de canto de aleluya propio para el tiempo de Adviento. Ya dentro de algunas semanas vamos a iniciar esto. Y tengo un programa especial sobre música navideña, ahí van a ver. Bueno, continuamos entonces con la presentación del tema, la música y el antiguo pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Pasamos ahora a la segunda parte, que es el rey David. El rey David es el Tomás Luis de Victoria de su época. ¿Estamos? El rey David es el salmista por excelencia. Muchos de los salmos, que incluyen alabanzas, peticiones, deseos, agradecimientos, súplicas, fueron compuestos por David. Además, él organizó el culto a Dios en Jerusalén al establecer a los cantores y levitas como elementos permanentes en las celebraciones del templo. Ahí tenemos la figura del rey David. En ese tiempo era simplemente un pastor, el pastor David, que se enfrentó a Goliat y lo derribó. Los cantores fueron originalmente, oigan esto, o leamos esto. Los cantores fueron originalmente designados por el rey David, que también era un cantor, para encargarse del culto a Dios en la tienda del encuentro. Y ojo, y dirigir al pueblo en la alabanza y en la adoración. Mis amigos músicos, coros, solistas, dirigir y orientar al pueblo en la alabanza y en la adoración. Si ustedes no consiguen eso, ¿qué están haciendo? Cumplían su servicio apegados a un estricto reglamento. ¡Wow! Cumplían sus servicios apegados a un estricto reglamento. Yo les he dicho aquí como una idea básica que quiero dejarles sembrada. Nosotros, los músicos litúrgicos contemporáneos, somos los herederos de los antiguos cantores del pueblo de Israel. ¿Y para qué eran los cantores del pueblo de Israel? ¿Para cantar lo que ellos querían? ¿Para lucirse ellos? ¿Para cantar solo ellos? Para orientar y motivar el canto del pueblo de Israel, de la asamblea en las misas en nuestro tiempo actual. Si no lo han hecho, no se preocupen. O sí, preocúpense, pero al fin y al cabo, pues no, ya estuvo. Si no lo han hecho, si no han logrado motivar y que la gente cante, pues denle vuelta a la página. Bueno, lo que hicimos anteriormente fue valioso. Por supuesto que fue valioso. Fue valioso. Pero ahora hay que darle vuelta a esa página. Y ahora vamos a darle un plus. Y vamos no solo a tocar nosotros y cantar nosotros. Vamos a hacer que nosotros seamos el acompañamiento de toda la asamblea. Denle vuelta a la página. 60 años después del Vaticano II, hay que poner en práctica eso, mis amigos. Sigamos. Los levitas, portadores de la cultura musical, reclutaban cantores e instrumentistas entre la gente del pueblo. Se supone que existían escuelas preparatorias en los cuales los futuros músicos del templo recibían enseñanza. Y ahí hay unos músicos ahí, pues, seminaristas o qué sé yo, devotos de que querían pertenecer a los cantores, pero para eso debían recibir una enseñanza. Ahora ya eso ya no. Y bueno, en fin, ya hemos discutido esto, ¿verdad? Pero en ese tiempo, oiga, mi estimado rey David, fíjese que yo sé tocar la cítara y quiero cantar en el templo. Bueno, muy bien, vete mañana a las 8 y... No. Tenían que recibir una preparación previa. Mis amigos párrocos, no ahuyenten a los músicos que llegan a querer prestar servicio. No los ahuyenten, pero capacítenlos
invítenlos. Denles una serie de pláticas, háganles ver esto, de manera que sepan exactamente cuál es su papel. ¿Sí? Eso les corresponde a ustedes, mis amigos párrocos, y les corresponde a ustedes, mis amigos de la pastoral de liturgia. Si el padre no tiene tiempo para eso, vean cómo hacen ustedes, pero preparen, capaciten, háganles, reciban a sus músicos. No solo con qué bueno, qué bien, que Dios te bendiga. No, recíbanlos, pero capacítenlos. Capacítenlos. Dice... La creencia popular atribuye a David no solo la organización musical del templo y la creación y cantos de los salmos, sino también la invención de instrumentos musicales. ¡Oh, David! ¡Caramba, qué bárbaro fuiste! La religión judía y más tarde también la cristiana vieron en David la personificación del esplendor musical del templo. Y en pinturas medievales y posteriores se lo ve ejecutando una gran variedad de instrumentos musicales. Y ahí hay una figurita donde está David, en ese tiempo todavía pastor, no era rey, ¿verdad? Pues tocando ahí su instrumento, pareciera una arpa, una lira, algo así pareciera. Siguiente. Es innegable que con el reinado de David comienza la historia de la música hebrea, así como la historia de la más alta civilización de Israel. Los cantores se ocupaban día y noche en su ministerio, el ministerio de la música, para lo cual, oigan esto qué bonito, estaban exentos de servicio. Es decir, no tenían otras responsabilidades que les interfiriesen en su ministerio. Bueno, qué bien por ellos, ¿verdad? Pero eso sí, eso nos da una idea clara y precisa de la importancia que el antiguo pueblo de Israel y el rey David y los sacerdotes del templo le daban a la misa, a la música. La importancia que le daban a la música. No lo digo yo, lo dicen algunos especialistas en esto, ¿verdad? Que yo he leído, que pareciera que los sacerdotes actualmente no les preocupa mucho eso, no les interesa mucho eso. Yo no puedo asegurar esto, pero sí he visto sacerdotes que no saben cantar, no saben tocar, no cantan en la misa. Da la impresión que a lo mejor la música no le dan importancia. Bien, en el servicio regular de los cantores establecidos por David en todas las fiestas litúrgicas de Israel, en la dedicación del templo y en todas las celebraciones importantes, siempre había música como un elemento importante. No había celebración sin música. ¿Y cuál es nuestra celebración litúrgica más importante? La procesión del Señor sepultado de no sé qué, que siempre lleva música. No es esa la más importante. La procesión de Nuestra Señora de no sé qué y que siempre lleva música, no es esa nuestra celebración más importante. ¿Cuál es nuestra celebración más importante? Y que a veces lleva mala música, fea música, música mal interpretada. El mismo Jesús, la noche del Jueves Santo, cantó los salmos propios de la fiesta de Pascua. Según narran los evangelios, siempre se cantaba y danzaba y eran expresiones de amor a Dios. El canto, expresión de amor a Dios. Mis amigos músicos, ¿por qué privan a la asamblea de que nosotros como asamblea expresemos nuestro amor a Dios a través de los cantos? Denle vuelta a la página. Ya no sigan haciendo, tocando para ustedes, por ustedes y con ustedes.
hay que cantar por la asamblea, con la asamblea y para la asamblea. Bien, llegamos ya casi, vamos un poco atrasados. Pasamos a la siguiente parte, los cantos de Israel. Los cantos de Israel. Tercera parte de esta presentación. 3 clases de cánticos en el canto de Israel. La música se daba en un ambiente de entre vosotros, es decir, en comunidad, con la participación de todos. La música entre vosotros, ustedes, vosotros, todos. Los salmos, los del Antiguo Testamento, estos textos han inspirado una multitud de composiciones musicales en todas las épocas. Los salmos, claro. David, con su lira, es un motivo que ha atraído a los más grandes pintores y escultores del mundo. David con su lira, con su música, con su instrumento musical, con su guitarra actualmente. Los himnos eran composiciones poéticas con música. Despierta tú, que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Recitaba un himno que cita San Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 14. Luego habían otra clase de cantos, los cantos inspirados en el pueblo de Israel. Eran cantos en lenguas con orientación, a veces profética y otras veces con tono de alabanza para proclamar la gloria de Dios. Estos cantos, o sea, cantos inspirados, se entonaban de manera espontánea, inspirados por el Espíritu Santo, cantados por los miembros de la comunidad en un ambiente de oración carismática. Los carismáticos, claro, ellos honran esta historia. Ellos honran esta tradición. Y he visto, ¿verdad?, en algunas asambleas que me han invitado. Bueno, ahora hace ratos dije, no, pero sí, invocaban al Espíritu Santo y de repente alguien empezaba a cantar. Se supone, pues, inspirados por el Espíritu Santo. Bien por mis amigos carismáticos. Ellos honran esta tradición del pueblo de Israel desde el punto de vista de los cantos que estamos hablando. Y luego estaban en el Antiguo Testamento se cita a cantores que profetizaban cantando y tocando la cítara: David, Yedutún y otros. Los himnos y cantos se ejecutaban en modo de antifonía, es decir, con los coros que se alternaban y contestan los unos y los otros. Una parte canta una cuestión, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y luego la otra parte canta las estrofas. Esto es más o menos la idea de antifonía. Nuestros músicos actuales, pues bien entendidos, pues se supone que hacen eso. Ellos cantan la parte de las estrofas, y la asamblea por lo menos debería de cantar la parte del coro que le corresponde a todo. Cuando se dice coro es más bien toda la asamblea, no solo el grupito. Bien, los instrumentos del antiguo Israel. Veamos brevemente algunos instrumentos que usaban los músicos del antiguo Israel. Ahí hay unos dibujitos, por favor véanlos. Me llevó buen tiempo, hace años, cuando empezaba el internet, encontrar estos instrumentos. Dice la flauta, la lira o arpa, el pandero, el címbalo, el salterio, ninguno de sonido fuerte, eran los instrumentos populares para acompañar las canciones. Instrumentos populares de ese tiempo. La campanilla, el cuerno y la trompeta eran instrumentos agudos y resonantes y se usaban preferentemente para el culto. Bueno, algunos instrumentos del antiguo Israel en sus celebraciones litúrgicas. Siguiente, por favor. Es difícil establecer cuáles instrumentos musicales son propios del pueblo hebreo, ya que
aún en medio de la esclavitud, tuvieron contacto con muchos otros pueblos y culturas vecinas. Parece ser que los diversos pueblos que habitaron el mar Mediterráneo utilizaron instrumentos musicales similares. El shofar es un instrumento de culto fabricado con el cuerno de un animal puro, que es usado todavía por los judíos en sus fiestas más sagradas, Año Nuevo, Día del Perdón y otras ocasiones importantes. Todavía lo utilizan. ¡Qué bien! No pierden su tradición. El gregoriano es nuestra música de tradición. El órgano tubular es nuestra música de tradición. No perdamos nuestra tradición rica e histórica. Terminamos rápidamente con las características, virtudes del salmista. Salmista no se les llamaba exactamente cantores, sino que el salmista, pero por extensión, haciendo una extrapolación, pensemos que estas son las características de los cantores, incluso de nosotros, los músicos litúrgicos actuales. Regresemos ahora con David, que ha recibido la unción de Samuel y ha sido llamado a ser un personaje fundamental para el pueblo de Israel. Veamos ahora la vocación y virtudes de David para conocer las de un salmista, músico. Sabe tocar bien. Sabe tocar bien. Es la primera virtud del salmista, sabe tocar y cantar bien. Para eso es necesario ensayar y estudiar. Los ministerios de música son algo serio e importante. Hay que ensayar con esmero, estudiar los cantos. Y ahí aparece nuestro amigo, ¿cómo se llama de los Simpson? Homero. Bien. Es fuerte y valeroso. David aparentaba a los ojos de los hombres ser débil y pequeño, pero luego se evidenció como alguien fuerte y valeroso. El músico está llamado a ser ordenado, disciplinado, resistir la tentación de querer sobresalir y ser visto. Se debe ser fuertes en la perseverancia en los ensayos, en llegar temprano, en cumplir con valor y responsabilidad los compromisos asumidos. Llegar temprano. Y no afinar cuando el padre está ya entrando, ¿verdad? No. Mucha que cantamos ahora, mucha. Sí, esta, no, mejor aquel. Y no quedamos que esto, pues no. Ensayar y prepararse con tiempo. Es buen guerrero. Siguiente. Saber que estamos en guerra espiritual y ser buenos guerreros es una virtud muy importante del salmista, del músico. El enemigo sabe que la música en el culto a Dios es clave de la vida espiritual de una comunidad y ataca a los líderes y a los músicos. David era buen guerrero, se enfrentó a Goliat. Nosotros actualmente nos enfrentamos a espíritus malignos que quieren destruir y lo hacemos por medio de la oración vigilante, la vida sacramental y el canto de alabanza. Y ahí hay un soldadito, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado. Número 4. Está lleno de sabiduría y de palabra amena. David fue un personaje lleno de sabiduría. Ello es visible en los salmos y en todas las acciones de tipo litúrgico que introdujo en el pueblo de Israel. Era estudioso de las tradiciones de su pueblo. El músico, estudioso de las tradiciones de su pueblo. Por cierto, he oído pero muy poquitos cantos litúrgicos hechos por chapines, así nos dicen a los guatemaltecos, hechos por guatemaltecos. De seguro deben haber, seguro que hay, pero yo no he tenido la dicha, el gozo, la oportunidad de escuchar. Hablo de las misas donde voy aquí en la ciudad capital, ¿verdad? No he escuchado. De seguro deben haber, pero ojalá le demos relevancia e importancia a los cantos litúrgicos hechos en nuestra cultura, en nuestro país, de acuerdo a nuestras tradiciones. Gracias a David tenemos el Pentateuco, ya que durante su reinado él mandó a escribir y recopilar toda la tradición que hasta entonces se transmitía de forma oral
o que tenía fuentes escritas diversas e incompletas. Bajo su autoridad se hace un compendio de escritos y los salmos. Él hizo solo un concilio. David. El salmista, el músico, está llamado a buscar en el estudio la historia de la iglesia, la vida de los santos, los textos y escritos de nuestros pastores, el magisterio de la iglesia, la doctrina que sustenta nuestra fe. Estamos llamados a eso, a estudiar nuestra fe, no solo los cantos. Los cantos que componemos y o cantamos deben estar llenos de palabra de Dios, de escritos de los santos, de textos litúrgicos, y para eso hay que leer y estudiar bastante. Empecemos por el Concilio Vaticano II. Sacrosanctum Concilium. Empecemos por ahí. Sigamos con Musicam Sacram y si quieren, sigamos, tercera parte, leyendo Carta de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a los músicos, no a los artistas. No solo es un papa el que escribe a los artistas, es un santo que le escribe a los artistas. Bien, resumiendo, los músicos actuales, herederos de los cantores del pueblo de Israel, así lo entiendo yo, así lo debemos entender, tomar conciencia de eso. Tocamos bien, nos capacitamos, somos fuertes y valerosos, somos buenos guerreros, somos alguien sabio y de palabra amena. Y somos eso, mis amigos, somos eso, tocamos bien. ¿Somos fuertes y valerosos? ¿Somos buenos guerreros? ¿Somos alguien con palabra de sabiduría? Y es que eso se adquiere leyendo y estudiando. Y ahí aparecen mis amigos Beatles, ¿verdad? Corriendo, sálvese quien pueda. Porque si no son así, si no somos así, sálvese quien pueda. Y terminamos casi con la última diapositiva. Y yo que pensaba que ser músico de la parroquia era algo alegre y divertido, una forma de pasarla bien en misa y de no aburrirme. Pues no, mis amigos, el asunto es serio. Así es que, pilas, jóvenes. Que Dios nos bendiga. Y muchas gracias por seguir esta presentación. Y terminamos con 2 diapositivas finales, ¿verdad? Algo que ya les había dicho en alguna oportunidad, mis amigos músicos. Es reconfortante saber que Dios nos escucha con oídos de padre, más que de músico. Pero ello no significa que no demos nuestro mejor esfuerzo al cantar y tocar. Ensayo. Escuchar buena música, escuchar a los compositores clásicos. Eso eleva nuestro espíritu y eleva nuestro sentido de la música. Escuchar buena música litúrgica. Busquen en YouTube cantos litúrgicos. Monseñor, ¿cómo fue que les dije la semana pasada? Frisina, Marco Frisina y otros músicos litúrgicos. Nos hemos quedado en cantar los cantos que surgieron después del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hay varios músicos españoles, mis respetos por ellos, por supuesto, mis respetos por ellos, pero nos hemos quedado con estos músicos que repito, no, oigan a Palestrina, oigan a Tomás Luis de Victoria, repito, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Vivaldi, músicos católicos de hace mucho tiempo, pero miren, una música exquisita, lo mejor que se ha escrito. Oigan a Bach, Beethoven, Mozart,
Wagner, Chopin, Brahms, Stravinsky. ¿Sí? Oigan eso. Y finalmente, pues ahí aparece Jesús con su guitarrita, ¿verdad? Dándonos un ejemplo. Hay que tocar y cantar bien. Y aparece finalmente la misa. El evento más, como les dije, la misa, el evento más grandioso del universo. Bien. Bueno, mis amigos, esto era lo que tenía preparado para esta... Bueno, no lo había preparado. En el transcurso de la semana que acaba de pasar, revisando mi temática, el tema de la última vez fue, eran varios temas, pero uno último, digamos, conglomerado de temas que era los retos de los músicos litúrgicos contemporáneos, los retos. Y el primer reto que vimos la semana pasada era capacitarse técnicamente. Sigue otros retos, pero esto no lo tenía contemplado, digamos, compartirlo con ustedes dentro de la programación que presenté a Emmaus Radio, pero ahí reflexioné y dije, no, yo creo que puede ser valioso esto. Espero que haya sido valioso la historia de la música en el pueblo de Israel y nos haga reflexionar en la historia de la música de la iglesia en el siglo XXI. La historia de la música. Nosotros somos los que vamos a escribir esa historia de la música de la iglesia del tercer milenio, del siglo XXI. Nosotros. Hagámoslo bien, lo mejor que podamos. Mane nobiscum Domine. Permanece con nosotros, Señor, es una frase en latín. Mane, permanece, quédate. Más bien la palabra es quédate, mane. No vis con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. De veras, de corazón, el Señor quede con ustedes. Amén. Está aquí, Señor, Señor, marchando en pos de ti. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente el pueblo está. Señor, Señor, es duro el caminar, pero con fe presente el pueblo está. Venga.